El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Sean todos muy bienvenidos a este su programa Viviendo el Evangelio. Como en cada capítulo, cada episodio, estamos tratando algo de las Escrituras, estamos tratando lo que es el Evangelio y el cómo vivirlo, cómo llevarlo al día a día. En estos últimos capítulos hemos estado tratando el fruto del Espíritu. Programa anterior vimos 2 de estas 9 palabras que las hemos desglosado y vimos lo que era la paz, el gozo y la paz. Y hoy estaremos viendo los que no quedó pendiente un poco, y vamos a ver la paz y la paciencia. Pero para ello, presentarles primeramente, Pastor Manuel, bienvenido, una vez más nos acompaña, como siempre. Muy contento de poder estar acá, poder estar con aquellos hermanos, hermanas que nos ven, que nos siguen, tanto por la radio, por las redes sociales, y estar también con ustedes y poder tener esta conversación en torno a la palabra de Dios, que creo que nos ayuda, nos edifica mucho, y el interactuar creo que le da, digamos, una connotación diferente para poder bajarlo a nuestra vida práctica. En casa, los que están en sintonía se sienten como más parte, como que están dentro, insertos dentro de la conversación. Pastor Hernán, bienvenido. Un saludo también a nuestros hermanos, hermanas que nos ven, como dice el hermano Juan, ahí por las diferentes plataformas que hoy día existen, ¿no? Esto se ha masificado y damos gracias al Señor por ello, para bien que debemos de usar estos avances tecnológicos. Una vez más, como vamos a tocar este tema tan importante, como lo vimos en el programa anterior, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, y ahora vamos con paz y paciencia nuevamente. Así que, la verdad, muy animado nuevamente como el programa anterior. ¿Oramos? Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti, esta oportunidad que nos das de poder reunirnos en este programa, Señor, y por sobre todo aprender más de ti. Te damos gracias porque esto podemos compartirlo con muchos de nuestros hermanos auditores, Señor, aquellos que nos están viendo, y te damos gracias porque sabemos que es tu palabra la que se expone. Úsanos, Señor, conforme a tú quieras, Señor, y que no sea nuestra palabra que salga, Señor, sino que sea tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se refiere con el fruto del Espíritu cuando es paz y la paciencia. Bueno, me tocó a mí. Yo quiero esto porque quiero saber cómo ustedes me han tenido paciencia a mí en todos estos programas. Bueno, la paz es una palabra hebrea que muchos la conocen, es la palabra shalom, y en el griego también es eirene. Esta paz, buscándole en un diccionario bíblico, significa unir, juntar o entretejer. Eso significa. Y esta paz, evidentemente, está ligada en 3 áreas, como lo dije anteriormente. Está unido, está junto y está entretejido. O sea, no se puede romper al respecto. Y esta unión, estar junto y estar entretejido, tiene que ser con Dios. Primero con Dios, y luego con los hermanos en la fe, y luego con el mundo. En estas 3 áreas. Esta paz. No puedo estar enemistado con mi vecino, porque no estaría mostrando la paz que el Señor me da. En hebreo, shalom, que lo podemos ver que significa unidad o también significa solidez. Eso significa, pero además tiene un significado de tener un alma que brota, un alma que refleja, un alma que no se conmueve realmente por las circunstancias adversas. Eso es paz al respecto. Ahora, permítame decirle que hay 2 tipos de paz. 2. Y aquí es donde vamos a ir al grano, o vamos a ir al punto esencial. Primero, la paz del mundo. Esta paz que muchas
personas acuden, ya sea drogándose, ya sea embriagándose, o ya sea teniendo un intento de escapismo, escaparse de los problemas. ¿Cuántas personas el día viernes anhelan, y muchos lo tiran a la talla, ¿no? Decir, hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe, y muchos van a escaparse? ¿Sabían ustedes que la mayor tasa de homicidios en Estados Unidos son los días lunes? Se hizo una estadística donde los hombres vuelven a su realidad, donde gente va a sus cuentas corrientes y ven que tiene un desfalco, vieron que a lo mejor no le pagaron un cheque, ven que están sobregirados o pasa cualquier cosa. La mayor tasa de suicidios, de muertes, son los días lunes, porque la gente vuelve a su realidad. Escapan el día viernes de sus trabajos y se consumen en un mundo el sábado y el domingo, y el lunes vuelven, retornan a su realidad, y ahí hay un quiebre. Esta paz es una paz momentánea que el mundo puede ofrecer al respecto. Esta paz de escapismo, evitar problemas, rehusar a enfrentar las cosas, enfrentar la realidad al respecto. Es una paz que se busca a través del placer. Como dije, ya sea en las drogas, ya sea en la pornografía, ya sea en tantas otras cosas que el mundo ofrece hoy día. Y además esta paz falsa es una paz que quieren mostrarle a las personas que existe una ausencia de dificultades. He tenido en consejerías a personas que dicen ser creyentes y han abusado de la bebida, del alcohol, porque con eso dice que se olvidan de los problemas. Qué increíble. Pero está la otra paz, que es la paz que ofrece Dios. Increíble. Como vimos, este contraste que hay entre la paz que el mundo ofrece, con toda la perdición, y esta paz que ahora va a ofrecer el Señor Jesucristo. Esta paz que ofrece Dios es una paz que se alberga en lo más recóndito del corazón, en lo más escondido, en lo más profundo de la vida, del interior de un ser humano, de un creyente, de un hijo de Dios. Es una tranquilidad de mente, es estar tranquilo, es saber que tengo paz con Dios, saber que si tengo dificultades debo de mantener la paz porque Él cuida de mí. De ahí que me gusta mucho un himno, Dios cuida de mí, bajo sus alas. Qué increíble esa alabanza, me sirvió mucho. La paz que ofrece Dios es una compostura y un descanso que no se ve quebrantada por las circunstancias. Juan capítulo 14, versículo 27. Después que Jesús habla del Consolador, ahora va a aplicar el Señor y va a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y mire qué interesante lo que viene ahora. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué dice eso el Señor? Primero dice: yo les dejo mi paz. Y la paz es una paz que, como dije anteriormente, alberga en el interior de un creyente. La alberga profundamente. Y Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo. Intentan huir. El mundo intenta hacer estas cosas. Y después dice: no se turbe vuestro corazón. En el programa anterior lo vimos, que cuando no hay gozo, el mundo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer, o el creyente también, se va a convertir en un autosuficiente. Yo puedo hacer estas cosas. O, por la palabra afán que usa el Señor, por nada estéis afanosos. Recuerden ustedes, esa palabra afán, ese verbo, ese concepto significa partir el corazón en 1000 pedazos. Cuando Jesús dijo: por nada estéis afanosos, significa entonces que cuando un creyente se afana, su corazón se parte en 1000 pedazos, que va a intentar buscar ayuda en cualquier parte, menos va a poder mirar al cielo. Se hace autosuficiente, o va a querer las cosas rápidas y no en el tiempo de Dios. Eso en el creyente, cuando falta paz, produce ese problema.
Y eso es terrible en la vida de un cristiano. Juan capítulo 16, versículo 33, también. Y fíjese que esto podrían ser textos de no ánimo, ¿no? Pero mire lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis, así se traduce mejor, tenéis, no tendréis, tenéis en tiempo presente aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero está relacionado con las circunstancias. Siempre cuando en el Nuevo Testamento se toca el tema de la paz, se toca siempre unido a las circunstancias adversas de este mundo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no perder la paz en situaciones complejas. Romanos 8 es otro texto que quiero tocar con ustedes. 8:28. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Perdón. Y ya sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ligar este tema con el llamamiento de saber que Dios está conmigo es una paz increíble. Saber que el león de la tribu de Judá, el gran yo soy, el que creó los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, me sustenta y me tiene. Y qué gloriosas palabras. Apocalipsis capítulo 1, no lo busquemos pero ahora, pero los hermanos pueden buscarlo en su Biblia. Cuando Juan, el apóstol amado, ve esta imagen de un Cristo resucitado, 7 aspectos de un Cristo resucitado, y cuando ve estos 7 aspectos de un Cristo resucitado, dice el apóstol que cayó como muerto al suelo. Y qué increíble como después, de alguna manera, en uno de los hombros del apóstol Juan se deja caer una mano. Y el apóstol dijo, y él puso su mano sobre mí, su diestra sobre mí, y me dijo, no temas, o deja de temer. Qué increíble esa paz, esa confianza al respecto. Por lo tanto, podemos entonces confiar en un Dios que va a estar conmigo. Pero lo que se requiere es que yo confíe en Él. ¿Y cómo es la manera de confiar en Él? 2 cosas. Que tenga paz y que sepa esperar en Él. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración, y me hizo sacar del lodo cenagoso mis pies. Y puso mis pies sobre la roca, la peña, una piedra fuerte. Ahora, pero después ahora vamos a tocar este nuevo elemento, esta nueva palabra, y que justamente me encanta, que es la paciencia, porque realmente es un tema en el cual luchamos. Y digo luchamos porque también me involucro. La paciencia, al menos en el Nuevo Testamento, tiene 2 significados. Una es la palabra hupomané y la otra es la palabra makrutsumia. Son palabras raras, no crea que estamos hablando en otro idioma, queridos, pero así se traduce en el griego estas 2 palabras al respecto. La palabra hupomané, o hupomoné, como quiera llamarle usted, voy a dar varios textos para que usted lo pueda anotar dónde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Así que me voy de una, y los que no alcanzaron a anotar pueden después volver a ver el programa. Exactamente. Así que por amor al tiempo lo voy a alargar de uno, y como a mí me cuesta hablar, entonces voy a intentar hacerlo lo más suave posible. Bueno, esta palabra hupomoné está en Romanos 2:7, Romanos 5:3, y también el versículo 4, Romanos 8:25, Romanos 15:4 y también el versículo 5, Segunda a los Corintios 1:6, Segunda a los Corintios 6:4, Segunda a los Corintios 12:12, Colosenses 1:11, Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, Primera Timoteo capítulo 6 versículo 11, Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 10, Tito capítulo 2 versículo 2, Hebreos 10:36, Hebreos 12:1, Santiago 1 versículo 3, 4, Santiago capítulo 5 versículo 11, Segunda Pedro 1:6, Apocalipsis 2:2 y versículo 3, versículo 19 también, y Apocalipsis capítulo 19,
Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Esta es la palabra jupomoné, pero no al momento, a sabiendas y intencionalmente no he explicado qué es. Algo muy sencillo. Esta palabra jupomoné, de donde usted va a ver todos estos versículos, expresa la paciencia ante la adversidad. ¿Estoy pasando pruebas? Tengo que tener paciencia en que Dios va a estar conmigo. Cada uno de estos textos que le he dado, y que de hecho no sé si habrán más, pero solamente anoté estos pocos, expresa eso, una paciencia ante la adversidad. ¿Estoy pasando pruebas? Necesito paciencia. Necesito paciencia. Y la otra palabra es la palabra makrothumia, que también es paciencia. Y está en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 9, versículo 22. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 2. Colosenses 1:11. Colosenses 3:12. Primera Timoteo 1:16. Segunda Timoteo 3:10. Espero que no me vayan a tirar piedras si me ven en la calle por dar tan rápido los textos, pero los obligo, en cierta manera, a revisar nuevamente el programa y verlo está bien. al respecto. Bueno, la palabra va a ser el programa con más vistos. Totalmente. Y la palabra makrothumia significa expresa paciencia ante las personas hostiles, ante las personas que me quieren hacer mal. Y fíjese que algo interesante, Gálatas expresa la palabra makrothumia, no jupomoné. Es decir, tengo que tener paciencia con aquellos hermanos o personas que me quieren hacer daño. Solamente un puro texto, Efesios capítulo 4, donde está esta palabra, makrothumia, que es tenerle paciencia a los hermanos conflictivos o los hermanos que dan problemas de repente. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en el amor, no en mis fuerzas, en el amor que obviamente da el Señor, y el 3, solícitos en preservar la unidad del Espíritu, en el lazo de la paz. Qué increíble. Entonces, queridos, si estamos pasando dificultades con personas o con hermanos, la palabra del Señor nos ordena a tener makrothumia. La makrothumia significa, en el fondo, tener las manos abiertas y estar resistiendo un peso. Eso significa más o menos al respecto de estar aguantando, que es una evidencia del fruto del Espíritu. Y es donde tenemos que estar ahí, evaluando también, ¿cierto?, nuestro proceder, tanto en las personas que son hostiles con nosotros, o también en la iglesia, cómo soportar este tema de hermanos que son difíciles de llevar al respecto. ¿Dejó harta tarea? Sí, con los versículos para examinarlo uno por uno hay Bueno, harto que hacer. Sí. Pero hay más todavía para tratar, ¿cierto? Sí. Paso paciencia. ¿Con qué vamos a seguir? Yo quería profundizar respecto a esto de la paz, porque creo yo que hay nuestro medio actual, con el auge, ¿no es cierto?, de distintas terapias, de control de, por ejemplo, y manejo del estrés y todo, podemos llegar a no entender cuando leemos lo que la Biblia define por paz. Por ejemplo, el día de hoy mucha gente busca paz, se ha puesto en boga unas técnicas o terapia que se llama en el mindfulness. Ya usted puede buscar en internet, aparece información y que tiene que ver con que la persona se concentre en el momento que está viviendo. A veces todos nosotros, inclusive como creyentes, tenemos algunos músculos, ¿no es cierto?, que están un poco contracturados, que a lo mejor hemos vivido un día muy intenso, incluso eso puede afectar nuestro estómago, úlceras. Distintas personas lo manifiestan de distintas formas. Bruxismo, pienso, ¿no es cierto?, personas que no pueden dormir bien en las noches y les pasa todo eso. Colon también. Colon irritable, etcétera. Ahora, creo yo que una técnica, por ejemplo, que nos ayude a mejorar nuestra respiración, que nos ayude a controlar la ansiedad y el estrés laboral del día, no es algo malo.
Hay que, digámoslo así, considerarlo como algo que uno podría hacer. Me refiero a tratar de pasar algunos minutos buscando relajarse y bajar un poco la sobrecarga que uno tiene. Pero esto no tiene que ver con la paz cristiana que la Biblia está diciendo y que muy bien señalaba el pastor Hernán. Porque la paz cristiana se refiere o es una consecuencia de la seguridad de salvación que ha provisto el Señor Jesús. Y eso es muy importante. Yo podría desestresarme haciendo algún tipo de terapia. Podría a lo mejor mis músculos relajarse, podría dejar de tener bruxismo. Pero acá estamos hablando de esa paz de saber que yo estoy en comunión por medio de la obra de Jesús con el Dios que creó todo. Y es ahí una diferencia muy grande. Podríamos decirlo así. Quizás hay cristianos que en este momento no disfrutan de una paz desde un punto de vista terrenal, pero tienen la paz con Cristo. Y al revés, hay personas que son expertos en la paz en el sentido de terapias de relajación, de que quizás, ¿no es cierto?, tienen todo su cuerpo bien descansado, sin embargo, no están en este momento en paz con Dios. Y esa, digamos, es una diferencia muy, muy importante que nosotros tenemos que entender. Como decía muy bien Hernán, el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy yo, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso creo que es importante saberlo. Y ahora complementémoslo esto con el tema de la paciencia. Esta proviene del mismo carácter de Dios. ¿Por qué un cristiano debiese tener paciencia? ¿Por qué nosotros, quizás con Hernán, que estamos en un trabajo pastoral, debiésemos tener paciencia con las personas en las congregaciones, ¿no es cierto? Y no ser un tirano ahí con un látigo cada vez que alguien comete algún error. O por qué el mismo, ¿no es cierto?, Juan, trabajando y sirviendo a Dios acá en una radio, tiene que tener paciencia con sus trabajadores, ¿no es cierto? Ahí ya se escuchó un amén de fondo. Porque esto proviene del mismo carácter de Dios. Esa es la respuesta corta. Fíjense lo que dice Éxodo 34:6. Lo leo en la versión NBLA. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Éxodo 34, versículo 6. Pregunta, ¿soy una persona que está manifestando en mi vida paz cristiana? ¿Soy una persona que está manifestando el carácter paciente de Dios? ¿O me he vuelto con los años un cristiano irritable? Un cristiano de mecha corta, como alguien podría decir, ¿sí? Si en este momento no estamos disfrutando de amor, de gozo, de paz, de paciencia, esto no significa necesariamente que nosotros no seamos cristianos, pero sí significa que no se está manifestando en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Pensémoslo así. Si no tengo estas cosas, no se está manifestando en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Por lo cual, esto es un llamado a examinar nuestra vida, Juan. ¿Puedo tener más amor que paz? No. Es una buena pregunta. Sí. Porque hay muchos que pueden decir, se pueden estar preguntando, no, yo tengo los demás, pero me falta la paciencia. ¿Puede desarrollarse de esa forma? Es que si falta la paciencia, hay pecado. Porque yo lo veo que falta todo, porque el fruto es uno. Sí. Me falta gozo. Si Dios es un Dios lleno de gozo. Sí, pero no sé cuál sería el instrumento de medición para decir, oye, pero mira, aquí estoy más o menos. Bueno, es un buen indicio para poder lograr entonces ver que hay una debilidad. Entonces tengo que trabajar en ello mucho más al respecto, pero no puede estar ausente, a eso voy. O tampoco puede decir yo tengo más amor que paciencia. Problemas con mi paciencia es que a lo mejor no me estoy dando cuenta, pero hay algo más profundo, como que no tengo el suficiente amor por el Señor, por decir algo. Si no tengo paciencia con alguien que veo, es que no lo amo tampoco lo suficiente. Entonces no puedo separar uno y mirarlo en forma aislada. En este estudio lo estamos analizando, es decir, separar cada una de estas cualidades una que otra para que la entendamos bien, pero no debemos dejar, digamos, de recordar que todas estas cualidades tienen que estar juntas. Exacto.
Bueno, ya hemos dicho que tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Tengo la paz de Cristo en mi vida, por ejemplo? ¿Estoy creciendo en paciencia con las personas que me conocen, mis hijos, mi familia, mis amigos? Yo diría 3 cosas, Juan. Si estas cosas no están en nuestra vida, primero estamos pecando contra Dios. En segundo lugar, estamos dando un mal testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. Y en tercer lugar, estamos dejando de disfrutar en nuestra vida las promesas que Dios nos ha provisto a través del Evangelio. Primero, estamos pecando contra Dios, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios nos muestra, ¿no es cierto?, que Él es un Dios de paz y de paciencia. Y es un mandato bíblico tenerlo. No es algo optativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Santiago 5, versículos 7 al 8, dice la última parte: ustedes también deben ser pacientes. Y antes de llegar a eso coloca un ejemplo. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Recordemos que eso está dicho en un contexto de una nación israelita que tienen baja cantidad de lluvia. Se parece un poco a lo que sucede acá en nuestro país, en Chile. Por lo tanto, no era que llovía cada rato, no es como estar allá en una región en el sur de nuestro país donde llueve constantemente. No. Ahí el agricultor israelita tenía que tener paciencia porque muchas veces esa lluvia que esperaba no venía en el momento que esperaba. En segundo lugar, estamos dando un mal testimonio. La Biblia nos muestra que muchas veces el nombre del Señor es blasfemado entre los que no conocen a Cristo por causa de cómo nosotros representamos de mala manera el Evangelio. Y finalmente, estamos dejando de disfrutar de las promesas que Dios nos ha provisto a través del Evangelio. En Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Es interesante, no dice muestren paciencia cuando estén en su casa, ¿no es cierto? Y como dijimos, vamos a hacer una terapia. Claro, no, en el sufrimiento, en los momentos difíciles, ahí está. Ahora, me gustaría ir un poquito más allá, Juan. ¿Qué sucede si mi vida no hay en este momento? A lo mejor hay alguno de aquellos que nos están escuchando, auditores, o los que nos están viendo por las redes sociales, que dice: en este momento no tengo esa paz que dice el Señor Jesús, no tengo la paciencia que se define en la palabra. Bueno, no puedo tener estas cualidades en mis fuerzas. Por algo acá dice que este es el fruto del Espíritu, proveniente del Espíritu, ¿no es cierto?, que Él lleva a nuestra vida. Y la respuesta sería esta: yo creo que lo que necesitamos es conocer más a Cristo. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos, vuelvo a decir, una terapia, que no digo que esté mal, pero eso no nos va a dar la paz cristiana, ¿ya? O sea, si yo hago una terapia de relajación, ejercicio, si trato de evitar el bruxismo, bien, hágalo, pero eso no es la paz cristiana, no nos confundamos. Escuché una cita de un evangelista escocés, Henry Drummond, y él dijo lo siguiente: la vida exterior de Cristo fue una de las más turbulentas que jamás se haya vivido. Tempestad y tumulto, tumulto y tempestad, las olas rompiendo sobre ello todo el tiempo. Pero la vida interior era un mar de cristal. Qué maravilloso. Ese es el punto. Como lo decía, no lo producimos nosotros, es mediante el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y como lo decía usted también ahí al principio, no puedo no tenerlo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, ya está en nosotros. Ahora el hecho es por qué no se produce. Y ahí vamos a cómo está mi relación con Dios, por la cual no se produce este fruto. Le damos el espacio, ¿no? ¿Lo dejamos hablar? No, ya. Y con esto terminamos. No, pastor, se alcanza. Sí. Cada vez que tengo que responder esta pregunta, ¿qué pasa cuando faltan estas cosas en la iglesia? La verdad, no logro dimensionar las consecuencias. Es lindo que los creyentes los días domingos, el día del Señor, se preparen su mejor tenida tal vez,
su instrumento musical, lo llevan, su Biblia. Pero no dejemos en casa el fruto del Espíritu, porque eso sería terrible. Junto con la Biblia, llevemos el amor, el gozo, la paz y la paciencia a nuestros cultos, a nuestra iglesia, porque eso va a traer gloria, va a glorificar al Padre Celestial, y Él es un Dios de gozo, y va a estar contento cuando sus hijos tienen amor, tienen gozo, tienen paz y tienen paciencia, porque Dios tiene amor, tiene gozo, tiene paz y tiene paciencia con nosotros. Siendo hostiles, Él tiene paciencia con Cristo. Pasó por alto los pecados de este mundo. Entonces, este tema del gozo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, son rasgos que identifican a un Dios clemente. Manuel mencionó Éxodo 34, donde Moisés expresa las cualidades de Dios. Pero miles de años después, Jonás expresó las mismas palabras. Qué increíble. Las mismas palabras que Moisés la expresó Jonás. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y que ibas a perdonar a Nínive. Yo lo sabía, decía. Qué increíble. Vamos por un momento ya a Jonás, porque muchas veces, claro, lo podemos pasar por alto y podemos cantar esta canción tan bonita, ¿cierto? Jonás no le hizo caso a la palabra del Señor, pero vea por un momento las mismas palabras que mencionó el pastor Manuel ahí en Éxodo 34, creo que el versículo 6 y 7, ¿no? Algo así que lo dijo. Pero mire ahora a Jonás capítulo 4, versículo 2. Mire la oración de Jonás. Qué impresionante. Es una oración fabulosa. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Recuerde que Dios saca a un profeta hebreo y lo saca de su país y lo manda a un país que son uno de los más malos. Uno de los más malos. Donde los reyes de este país mataban a las gentes que capturaban y hacían que las familias anduvieran con una estaca y con la cabeza colgada de sus familias arriba. Los desmembraban y con cucharas o con algunos elementos le sacaban la piel. Y Jonás sabía eso, que este pueblo de Nínive era uno de los peores enemigos del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Entonces ahora Jonás tiene la misión de ir y de poder decirle a estos hombres que se arrepientan. Y mire lo que dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, 1, piadoso, 2, tardo para enojarte, 3, y de grande misericordia, 4, y que te arrepientes del mal. Lo sabía. Los creyentes sabemos que Dios es amor. Lo sabemos. Y eso es lo que quiere. Entonces, piense por un momento ahora qué pasaría en una congregación solamente con estos 4 elementos que estén faltando en la vida, en una congregación, en un culto, donde abrimos el culto en el nombre del Señor Jesucristo, pero en ese culto no hay amor, no hay gozo, no hay paciencia y no hay bondad. ¿Cómo sería ese culto? ¿Cómo sería mi relación con mi hermano? Que si no amo a mi hermano que estoy viendo, ¿cómo voy a amar entonces a Dios que no veo? Sería un caos. Pablo le decía a 2 mujeres ahí en Filipenses, a Evodia y a Cintia, que se recuerden ustedes ahí en Filipenses 4:2, que por favor vivan o que tengan un mismo sentir. Y esa palabra, que tengan un mismo sentir, significa que vivan, a propósito, en armonía. Que vivan en armonía. El salmista decía: qué lindo es cuando los hermanos habitan juntos. Qué increíble eso. Entonces piensen por un momento cómo sería la convivencia en una iglesia local donde cantamos y alabamos al Señor, pero no nos podemos ver. No nos podemos ver. Es
Increíble. Conozco de un caso, hace muchos años atrás, donde hubo una discusión entre dos hermanas del coro. Porque una era la instrumento, no decirlo instrumento, pero era el instrumento primera, ¿cierto? Y esta otra hermana que era la segunda. Y por cosas de la vida, el primer instrumento llegó tarde y tuvo que asumir la segunda y se sentó en el lugar de la primera. Eso provocó una distancia de 40 años de no hablarse y estar tocando juntas y alabando a Dios, y no se hablaban por un tema de competencia. Y uno puede decir, ¿eso pasa en la casa de Dios? Por eso es que antes de tomar el instrumento para irme al templo, antes de tomar la Biblia, antes de tomar a mis hijos, antes de tomar a mi esposa para llevarlos al templo, debo de revestirme del fruto del Espíritu. Porque eso ahí va a traer bendición al respecto. Ahora piense por un momento, cuando faltan estos elementos, sería una iglesia que no necesita orar. ¿Cómo van a estar orando en medio de odiosidades? Cuando Pablo le habla a los hermanos y dice, ustedes se están mordiendo, se están comiendo vivos. Y no puede ser entre hermanos. Sería una iglesia que ha perdido su norte. ¿Para dónde vamos? Si nos estamos mordiendo, nos estamos destrozando prácticamente, y entre nosotros. Sería una iglesia carente de almas nuevas. ¿Quién va a querer ir a una iglesia así? ¿Quién va a querer? Y por un momento, para terminar, como dice Juan, vea la gran diferencia en el libro de los Hechos, que en algún momento tal vez lo hemos tocado este tema, ya ni me acuerdo si no, o no sé si fue en mi congregación que tal vez lo enseñé, pero mire por favor lo opuesto, cuando está el fruto del Espíritu en una iglesia que ama a Cristo y quiere obedecer a Cristo y quiere amar a Cristo por sobre todas las cosas y amar a los hermanos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, estas 3.120 personas estaban todas juntas. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Hay amor ahí? ¿Hay gozo? Bernabé, hijo de consolación, fue uno de los ejemplos que vendió una propiedad y la puso a los pies. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira pecan y no vieron el ejemplo magno de un hijo de Dios que tomó su propiedad y lo entregó por amor a los hermanos. Versículo 46, y perseverando unánime junto en el templo cada día, y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y con sencillez de corazón. ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Hay paciencia? ¿Hay bondad? Claro que hay. Y ese cúmulo de cosas se va a ver reflejado en el versículo 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos. Él iba añadiendo. Entonces, tú me preguntas, Juan Manuel, ¿cuáles son las consecuencias en una iglesia cuando esta iglesia carece de este fruto? Sería un caos. Es como conducir en Santiago sin que haya ningún semáforo. Imagínense el caos. ¿Cómo sería entonces cuando nos atrevemos a abrir un culto en el nombre todopoderoso de Jesús? Y cuando me siento, o cuando muchas veces el único asiento que está disponible es el asiento donde no me quiero sentar al lado del hermano que no quiero. Y prefiero estar parado. O prefiero estar en otro lugar. Pero no al lado de... No me la va a ganar. Y voy a pedir que me venga a pedir perdón. Eso se va a hacer. No sé si está claro cuáles serían las consecuencias. Terribles. Entonces, por eso que el programa anterior lo dije. Antes de tomar estas cosas, puedo ser un excelente predicador. Puedo ser un excelente músico. Pero si carezco de estas cosas, si no hay fruto, es lo que dijo el Señor: si no hay amor, nada soy. Nada soy. Bien, amados, tiempo nuevamente. Pero gracias al Señor porque hemos estado alcanzando a compartir
lo que tenemos preparado, lo que quisiéramos. Quizás en mente ya rápidamente hay muchas otras cosas que nos gustaría, pero gracias al Señor porque lo que podemos ver hasta aquí, para nosotros primeramente ya es de bendición poder compartirlo, poder oírles y esperamos que para ustedes también sea de esta misma forma. Así que recuerde que puede encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía, las plataformas de Facebook, YouTube, en Spotify, Bible Podcast, y escribirnos también a nuestro correo viviendo@armonía.cl. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Pastor Hernán, muchas gracias. Un agrado. Esperamos verle nuevamente, Pastor Manuel. Muchas de la misma gracias. forma, grato compartir con ustedes. Y a ustedes, hermanos, hermanas, sean bendecidos por el Señor, sean fortalecidos y puedan revisar también este capítulo, quizás una, quizás otra, y ver en sus corazones, ¿me falta algo? ¿Debe ser así? Así que podamos estar meditando en la palabra del Señor. El Señor les guarde, les fortalezca y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.